Vamos a ver este ejercicio de conversión entre fracción másica y fracción molar. Tenemos este problema, va a ser suponer que un paciente con enfermedad de Parkinson recibe pastillas de Deprenil. La dosis del ingrediente activo Deprenil es de 5 miligramos, pero para que la pastilla sea lo suficientemente grande para manipularla, el fabricante añade ingredientes inertes hasta llevar la masa a un total de 200 miligramos. Bueno, los ingredientes inertes van a ser lactosa, la tenemos en fracción molar, que van a ser 0.475. Tenemos su fórmula molecular. La fracción másica de la celulosa va a ser de 0.375, que bueno, la celulosa pues es un polisacárido de glucosa con un peso molecular aproximado promedio de 400.000 daltons. Luego tendremos la fracción másica del estearato de magnesio, que es de 0.125, con esa fórmula molecular. Y nos piden calcular las fracciones molares equivalentes de estos 4 ingredientes en la pastilla. También vamos a agregar, como ya lo hemos visto en ejercicios pasados, que el Deprenil tiene un peso molecular aproximado de 224 daltons. Para resolver esto vamos a empezar calculando la fracción másica del Deprenil. Vamos a utilizar la ecuación de fracción másica, entonces tendremos que la fracción másica de Deprenil va a ser igual a la masa del Deprenil sobre la masa total. Ahora sí, reemplazamos, vamos a tener los 5 miligramos que estaban en el enunciado, que van a ser los que se van a utilizar como el ingrediente activo, y ya sumando absolutamente todos los componentes inertes, incluyendo el Deprenil, nos va a dar una masa total de 200 miligramos. Cuando hacemos la cuenta obtenemos 0.025. Bueno, también pudimos haberla calculado haciendo la sumatoria de todas las fracciones másicas inésimas, porque la suma de todas nos va a dar igual a 1. Entonces, como ya conocemos las otras fracciones másicas, lo único que pudimos haber hecho hubiera sido despejar la del Deprenil y ya hubiéramos obtenido el mismo resultado. Ahora vamos a convertir las fracciones másicas a fracciones molares. Primero, vamos a establecer una masa hipotética de 100 gramos de la mezcla para poder simplificar los cálculos. Entonces, vamos a calcular la masa de cada componente multiplicando la fracción másica por la masa total hipotética. Es decir, vamos a tener la masa del Deprenil, que van a ser 0.025 por 100 gramos, y obtenemos 2.5 gramos. Luego hacemos lo mismo con la lactosa, la celulosa y el estearato de magnesio. Bueno, estos números los obtuvimos del enunciado, que son justamente estos. Ahora el siguiente paso va a ser que vamos a convertir la masa de cada componente a moles. Vamos a utilizar o vamos a aplicar la siguiente fórmula, que van a ser que los moles van a ser igual a la masa entre el peso molecular. Vamos a aplicarlo ahora primero para el Deprenil, que entonces sería los 2.5 gramos que obtuvimos arriba sobre los 224 dalton, o más bien gramos por mol, que es lo mismo. Y cuando hacemos la cuenta, cancelamos gramos y obtenemos 0.0112 mol de Deprenil. Vamos a hacer lo mismo para la lactosa, para la celulosa y para el estearato de magnesio. Pero para esto, vamos a calcular primero el peso molecular de la lactosa. Nosotros tenemos la fórmula molecular, que es C12H22O11. Vamos a calcular entonces el peso de la lactosa, que va a ser, el peso del carbono va a ser de 12 por 12. Esto más el peso del hidrógeno, esto lo encontramos en la tabla periódica, es de 1 por 22. Esto más el peso del oxígeno, que es de 16 por 11. Esto nos da aproximadamente igual a 342 gramos por mol. Bueno, entonces ese es el peso molecular de la lactosa. Entonces continuamos. Tenemos que los moles de la lactosa es igual a los 47.5 gramos que obtuvimos arriba sobre los 342 gramos por mol,
que acabamos de calcular. Y haciendo la cuenta obtenemos 0.139 mol de lactosa. Hacemos lo mismo para la celulosa y el estearato de magnesio. Una vez obtenido esto, ahora sí vamos a sumar los moles totales. Es decir, los moles totales va a ser igual a los moles de deprenil más los moles de lactosa más los moles de celulosa más los moles de estearato de magnesio. Y cuando sustituimos, pues vamos a poner 0.0112 mol más 0.139 mol más 9.38 por 10 a la menos 5 mol más 0.0212 mol. Cuando hacemos la cuenta obtenemos 0.171 moles totales. Una vez que obtenemos los moles totales, ahora sí podemos calcular la fracción molar de cada componente. O sea, vamos a utilizar la siguiente fórmula que ya la hemos visto anteriormente, que es la fracción molar del componente inésimo es los moles del componente inésimo sobre los moles totales. La fracción molar del deprenil va a ser igual al 0.0112 mol sobre los moles totales que fueron 0.171 y obtenemos 0.0655 la fracción molar del deprenil. Hacemos lo mismo para la lactosa, la celulosa y el estearato de magnesio. Y para poder verificar esto, lo único que vamos a hacer va a ser la suma de todas las fracciones molares de todos los componentes presentes, o sea, de todos los componentes inésimos, nos debe dar igual a 1. Entonces tenemos 0.0655 más 0.813 más 0.000549 más 0.124. Cuando hacemos esta cuenta obtenemos 1.003. Bueno, esta ligera diferencia de 0.03 se debe a errores de redondeo. Entonces, como es, en realidad es muy cercano a 1, entonces lo vamos a considerar aceptable. Bien, ahora vamos a calcular el peso molecular promedio de una mezcla. Para poder calcular el peso molecular promedio de cualquier mezcla vamos a utilizar la siguiente fórmula, que va a ser igual a la sumatoria de las fracciones inésimas por el peso molecular del componente inésimo. Entonces vamos a poner un ejemplo hipotético donde tenemos que para una mezcla, ya sea A, B, C, D, entonces el peso molecular promedio va a ser igual a la suma de, bueno, en este caso sería la fracción molar del componente A por el peso molecular del componente A más la fracción molar del componente B por el peso molecular del componente B más la fracción molar del componente C por el peso molecular del componente C más la fracción molar del componente D por el peso molecular del componente D. Vamos a tomar un ejemplo común que va a ser el del aire. Vamos a describir una tabla donde sabemos que el aire pues se va a componer pues de diferentes especies, ¿no? Es decir, vamos a tener que el aire contiene nitrógeno molecular, donde su composición en porcentaje
va a ser de 78.6% en el aire y su peso molecular es de 28. El aire también se va a componer de oxígeno molecular. La composición o su porcentaje va a ser de 20.8 aproximadamente, con un peso molecular de 32 gramos por mol. Y podemos tener otros que van a ser 0.06% aproximadamente. Y bueno, aquí no escribimos el peso molecular porque pues, pueden existir otros componentes, ¿no? Ahora sí podemos calcular este peso molecular promedio, que va a ser igual, por ejemplo, en este caso, pues sería la fracción molar del nitrógeno molecular por el peso molecular del nitrógeno. Y lo mismo para los otros. Entonces, la fracción molar del oxígeno molecular por el peso molecular y así con cada uno. Y cuando sustituimos, entonces tendríamos que el peso molecular promedio, vamos a tener que la fracción molar, en este caso del nitrógeno, sería de 78.6%. En este caso lo vamos a poner en decimal, que son 0.786 por el peso molecular, que es de 28. Ahora para el oxígeno, luego para el CO2, luego para el agua. Y cuando hacemos la cuenta vamos a obtener aproximadamente 28.8 gramos por mol, que pues sí concuerda con el valor típico del aire.